Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a uno de los talleres otra vez nuevamente. Esta semana tenemos aquí como cada semana a nuestra psicoterapeuta Sandra Martínez, tenemos a la directora de la organización, a Floribella Redondo y su servidora Kenia Zúñiga. Esta semana tenemos el tema de deshabilidades, enfermedades mentales y enfermedades degenerativas. Un tema muy importante. Queremos siempre traer pues toda esta información tan buena que Sandra nos trae, pues sobre todo en estos momentos que estamos necesitando con todo lo de la pandemia, siempre traer esta información que es necesaria para todas las familias, para todas esas promotoras de salud que están trabajando con personas que tienen algún tipo de este tipo de necesidades que vamos a ver el día de hoy. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Sandra, te paso la palabra. Bienvenida. Gracias, sí, un placer nuevamente estar aquí con ustedes, definitivamente pues una oportunidad de compartir pues lo poquito que sé y sobre todo también de enriquecerme con con las preguntas que ustedes hacen y pues ahí nutrirnos, ¿no? Entonces en este sentido, el día de hoy me gustaría empezar con un caso, ¿no? Es así como un examen, pero no se asuste, lo vamos a ir trabajando, nomás denme tiempecito de mover aquí la computadora porque me salieron las preguntas y necesito moverlas, pero mi computadora como que no anda aquella. Perfecto, ahí está. Entonces, el día de hoy me gustaría iniciar con este caso. Lo vamos a exponer y al final voy a dar un tiempo para que ustedes vayan contestando. ¿Qué les parece? Porque si ustedes son promotoras de salud, posiblemente puede llegar alguien y a lo mejor puede ser algo similar o situaciones diferentes, pero la idea es que cada vez ustedes tengan más habilidades para ir resolviendo y sobre todo que lo que hemos estado compartiendo pues lo puedan poner en práctica. Entonces, imagínense que llega con ustedes una persona del tipo del sexo femenino, tiene 36 años, ella es soltera, padece de diabetes, nada más que su diabetes está controlada, tiene un embarazo de 2 meses, su único hermano padece de alcohol, tiene esa dependencia y vive con él. Tiene antecedentes genéticos de malformaciones, es de bajos recursos y te comenta que su expareja la golpeaba. ¿Qué harías tú? A partir de esto, quiero dejarlo ahí para que ustedes lo tengan. ¿Qué harían si les llega una persona con esta problemática y compartiéndoles todo esto? Porque a partir de aquí vamos a poner en práctica un poquito lo que hemos estado compartiendo, que cada persona tiene una historia y toda historia merece ser atendida. Sin embargo, muchas veces de todas estas problemáticas quizás hay algo que a mí me jale más para atenderlo y posiblemente otras cosas las desatienda, porque no puedo atender todo a la vez, tengo que atender una sola cosa para empezar y luego de ahí ir atendiendo quizás las demás. Pero también puede surgir la idea de que para mí puede ser algo más importante que lo demás. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si está esa persona frente a ti? Y bueno, a partir de aquí vamos a empezar a hablar, como es toda esta fase de sesiones, vamos a estar hablando de discapacidades. Es importante que empecemos a retomar qué podemos hacer. Y hoy en específico vamos a hablar de las discapacidades físicas o motoras y que es todo aquello tipo de limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de la capacidad que tiene que ver con el cuerpo, que puede ir desde una situación a nivel de hueso o a nivel de articulación. Y a partir de aquí, y todo tipo de discapacidad, nos va a llevar a ser personas más vulnerables quien lo padece o no estamos exentos de tener algún tipo de discapacidad a los problemas psicológicos. Porque a partir de esto puedo estar gestionando, dependiendo en qué momento la adquiera yo,
puede estar gestionando estos problemas psicológicos que pueden ir encaminados desde la depresión hasta una ideación suicida, porque muchas veces todos los factores externos o los contextos en donde se desarrolla esa discapacidad me puede llevar también a enfermar en una situación del sentido emocional. Entonces sí es bien importante pues atender, prepararnos y capacitarnos para que nuestra salud mental pues esté lo más sano, a pesar de que podamos llegar a tener una limitante a nivel de cuerpo. Y una de las problemáticas que se manejan o una de las situaciones que entran en la discapacidad física vienen los problemas medulares. Si ustedes se fijan, ahí está una imagen en donde está la médula espinal y ahí en esa médula espinal podemos llegar a tener diferente tipo de lesiones que pueden ser a través de una caída, una herida de bala, algún tipo de clavado, que es esto, pues a lo mejor practico natación y me aviento por algún trampolín, accidentes de automóvil, lesiones en los deportes, y cualquiera de estas actividades puede llevarme a ser más vulnerable para que la médula espinal pueda llegar a tener alguna afección. Algunas veces también vienen situaciones congénitas y pues me llevan a tener algún tipo de situación. Lo que hace la médula espinal nos va a llevar a lo que es el movimiento, es la encargada del movimiento, es la encargada de mantenernos en el equilibrio y sobre todo de tener las percepciones sensitivas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si llega a tener algún tipo de lesión, pues puedo llegar a tener una parestesia, un dolor en las vértebras, puedo tener un umbral sensitivo bajo, una paraplegia que puede ser de diferentes problemáticas, puede ser cuadripléjico o parapléjico en las 4 extremidades o en alguna de las extremidades, pies o manos. Entonces, esto me va a llevar a mí pues a tener una limitante. Y tenemos que analizar todo esto en diferentes contextos para poder ver qué podemos hacer y cómo podemos acompañar a la persona que está padeciendo un tipo de limitante que tiene que ver con problemas medulares. Pero también está otra situación que entra de los problemas o de las limitantes que puede ser a través de los accidentes de tráfico. Y aquí en los accidentes de tráfico, pues obviamente podemos llegar a lastimar alguna parte de nuestro cuerpo que nos lleva a deshabilitar físicamente en algo. Y este tipo de situaciones sí está mucho en cuestiones de prevención, que esa es una de las cosas que tenemos que ir encaminando, en ir capacitando a los jóvenes, sobre todo cuando ya están en edad de empezar a manejar o empezar a tomar clases de manejo. Es bien importante que ellos tomen en consideración que están ahora en una situación donde tienen que tomar mayor conciencia, que subirse al carro no es fácil y que si a eso le unamos muchas veces descuidos, el estar texteando, el estar distraídos, el incluso tener algún tipo de drogas en el cuerpo, pues nos hace también no estar al 100% conscientes de lo que estamos haciendo. El exceso de confianza también nos lleva muchas veces a los accidentes y todas estas situaciones se pueden evitar. Y ahí es lo que está en nuestra responsabilidad, tomar conciencia desde que nos subimos a un vehículo, un medio de transporte, que estamos expuestos nosotros a sufrir un tipo de lesión o incluso podemos llegar a causar algún tipo de lesión. Y pues desafortunadamente, pues esto se da y se da constantemente. Entonces sí, esa es la parte que nosotros podemos hacer para evitar que esto suceda. Y sobre todo porque después de sufrir un tipo de accidente feo, traumático, puede haber pérdidas de vida y en ese sentido también va a venir una afectación a nivel emocional porque yo puedo quedar con un trauma y después puedo padecer algo que se le llama estrés postraumático y ese estrés postraumático me va a llevar a mí, aparte de la lesión física que puedo llegar a tener, que puede ser permanente o puede ser temporal, pues me va a llevar a mí a una inestabilidad emocional donde voy a tener una inestabilidad en el apetito, en el estado de sueño, puedo dormir más, puedo dormir menos, constantemente puede venirse las imágenes de la escena y puede llevar pues eso a alterarme, ¿no? Incluso a tener bastante irritabilidad y se viene a alterar todo el sistema familiar y eso hace pues que la familia entre en tensión, que tampoco favorece.
Y este es el otro más frecuente que se da, que es el traumatismo craneoencefálico. Y aquí también tenemos mucho que prevenir, sobre todo en los chiquitos, los bebés están en la exploración y muchas veces se da la situación de accidentes. Y aunque pareciera que en ese momento no pasó nada, no salió sangre, muchas veces puede llegar la afectación a nivel interno. Por eso es importante que cualquier golpe significativo sea atendido a través de una radiografía, porque puede llevar a esa discapacidad. La exposición al maltrato, eso es algo que también tenemos que evitar y está en nuestras manos evitar. Si nosotros maltratamos a los niños, ya incluso está la muerte de cuna, este síndrome donde sangolotean a los niños que también los puede llevar a la muerte. Entonces son negligencias que muchas veces suceden por descuidos de nosotros y pues llevan a un final trágico. Aquí es donde volvemos a tener que tomar conciencia porque el cerebro es muy importante, es el que va a mandar todas las señales a nuestro cuerpo, es el que nos va a llevar a tener conciencia, a poder llegar a esas metas que nosotros tenemos. Y sí, aquí está en nuestras manos evitar, si estamos más conscientes en el cuidado, en la protección, en la capacitación de las personas para no llegar a los golpes, porque aquí tendríamos que irnos al origen. ¿Qué lleva a alguien a golpear? Muchas veces la frustración, el coraje, una idea errónea, y eso hace que vaya en el maltrato hacia el otro, en utilizar la violencia. Y esa sí se puede prevenir. Y creo que uno de los trabajos de las promotoras de salud, y de hecho no nada más de ellas, de toda la sociedad, es ir educando desde nuestro hogar en la prevención para el maltrato y sobre todo para expresar las emociones de una manera más sana, donde realmente podamos nosotros llegar a acuerdos. Si nosotros empezamos a trabajar como sociedad desde la resolución de problemas, no desde encontrar el origen del problema en el sentido de irnos hacia atrás para culpabilizar, sino desde qué tenemos que hacer para resolver, eso va a hacer completamente que el resultado cambie. Somos seres que estamos en proceso de aprendizaje, pero cada situación que se presente en un nivel de estrés que nos saca de nuestra zona de confort puede ser la oportunidad para que nosotros aprendamos algo y sobre todo pongamos en práctica las habilidades que ya tenemos. Y también viene el área de oportunidad donde ver qué necesito aprender porque esto siento que no sé cómo o el resultado no es el que yo quiero. Y viene también la cuestión de ir haciendo la conciencia con los jóvenes, porque a veces el problema es la cantidad y la forma como se hacen las cosas. Entonces, cuando llegan a la edad de la adolescencia, pues puede venir esta parte en la adolescencia de querer saber a qué sabe el alcohol, cuáles son los efectos que tiene en el cuerpo y por ahí también pues pueden empezar a probar algún tipo de adicción o como la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y pues muchas veces el resultado que se da en esas combinaciones por no saber puede llevar a situaciones catastróficas. Y aquí, pues sin querer, las consecuencias más graves pueden venir en traumatismos cranoencefálicos producidos por accidentes y que desgraciadamente es una de las, o es la principal causa de la muerte juvenil. Hay que educar a nuestros hijos en la conciencia. Creo que aquí tenemos mucho que hacer. Yo siempre he dicho que tal vez pueden haber muchas políticas para la prevención, incluso puede haber programas en cuestiones de seguridad para que se exterminen la venta de drogas o sustancias ilícitas. Sin embargo, creo que el punto medular para que haya cambios es la educación. Si no hay gente que consuma, pues tendrán que buscar otra cosa, pero aquí es donde nosotros tenemos que habilitar a los más chicos en que tomen buenas decisiones o la mejor decisión desde la conciencia, no nada más desde la emoción, la impulsividad, sino desde la consecuencia que va a tener si yo consumo esto a largo plazo y con mayor frecuencia. Esa es la parte que nos toca a nosotros para evitar que las situaciones con las personas vengan más traumatismos craneoencefálicos.
Entonces, pues hay mucho que nosotros tenemos que hacer porque nuevamente toda situación de discapacidad va a llevar a alguna alteración a nivel emocional, que esa es la parte que a mí ya me compete trabajar, o cualquier especialista en el área de la salud, porque tiene que trabajar con las emociones. Y también dentro de las discapacidades físicas, pues nos enfrentamos a todas aquellas enfermedades que llevan a esto, a una amputación. Por ejemplo, la diabetes, cuando no está bien controlada, pues puede llevarnos a que nos amputen alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo la indicación siempre es cuida mucho tus pies, pero no nada más son los pies, es todo el órgano en específico, porque el azúcar pues no es muy buena en grandes cantidades en nuestro cuerpo. Y ahí estamos hablando entonces de hábitos que nosotros tenemos que modificar, que llevar a generar conciencia de hacer cambios. Recuerden que nuestro cerebro, él es práctico. Él es práctico, él tiene una estructura o una información y ya tiene un hábito. Una conducta que tú haces frecuentemente, pues nos va a llevar a eso, a tener hábitos, que en esos hábitos automáticamente el cerebro va a decir, ah, esto es lo que ya sé y lo va a volver a repetir. Y siempre que queremos hacer un cambio de hábito a algo que sea mejor, pues tenemos que parar, literalmente parar en el sentido de reflexionar, de llevar a la mente a qué sí quiero y qué pasaría si yo sigo con esto a largo plazo. Y por ahí creo que ese es uno de los principales ingredientes que tenemos que trabajar para la resolución de problemas. Cada problemática que se presente es la oportunidad para habilitarnos en resolver, encontrar áreas de oportunidad para que se resuelva. Eso hace la diferencia y realmente le estás sumando a través de tu energía para la resolución de los problemas. Y en ese sentido, entonces, pues avanzamos más. Y obviamente una persona que sufre algún tipo de amputación, pues va a vivir un proceso de duelo, tanto el que está siendo amputado como la familia, porque si vienen muchas modificaciones en el sentido de adecuarse a todo aquello que se decía y hoy no se hace. Las amputaciones, o en otro momento vamos a hablar de las malformaciones, eso también va a ir haciendo que el impacto puede ser mayor o menor dependiendo de cómo se vive en el contexto. Las personas que dependen mucho de alguna parte de nuestro cuerpo y que nunca se han visualizado, ni por aquí les pasaba, y creo que a nadie se visualiza amputándonos alguna parte de nuestro cuerpo, cuando llegan a vivirlos es un impacto muy, muy fuerte emocionalmente, porque tienen que volver a aprender muchas cosas y sobre todo tienen que volver a creer en sí mismos. Y de ahí va a depender mucho la familia, cómo lo está manejando. Desde esa mirada del tú puedes o desde esa mirada de miedo o de compasión. Y entonces son muchas emociones que van a estar a flor de piel, que la persona que está siendo amputada tiene que vivirlas, experimentarlas y sobre todo tiene que llegar a la parte de aceptación, que hoy el cuerpo es de esta forma y empezar a trabajar con lo que hay, porque muchas veces también se quedan enganchados con lo que no hay y empiezan su vida a girar en torno a lo que no está. Y entonces también la parte a nivel emocional, el cerebro va a llevarte a sentir lo que es el miembro fantasma, aquella parte que perdiste, pero el cuerpo, el cerebro la registra y incluso puede actuar como si todavía estuviera. Lo siente y siente dolor porque a nivel de cerebro ahí está registrada esa parte, solo que físicamente ya no está. Y es un proceso donde la familia también tiene que ir acompañando, obviamente va a tener emociones y que siempre lo que digo a la familia es hay que permitirse hablar de lo que están sintiendo. Porque si no hablo de lo que siento, tal vez la persona que está siendo amputada quizá tampoco tenga esa confianza de hablar de lo que siente. Definitivamente no es fácil porque todo tu entorno cambia y viene a ponerte a prueba
en nuevamente reestructurarte con lo que hay. Y sí, no es fácil. Pero también tenemos el tipo de discapacidad que entran las malformaciones congénitas. En las malformaciones congénitas, pues hay algunas que visiblemente las podemos observar, hay otras que a lo mejor no tan fácilmente se observan, pero pues este tipo de malformaciones por sí mismas, quien la padece va a venir a afectar lo que es la parte de la autoestima. Y esta parte de la autoestima también se construye mucho como lo que dicen los demás. Esas frases que a veces se utilizan de forma despectiva, haciendo alusión a la malformación, pues obviamente va a afectar el nivel emocional de la autoestima, va a venir a poner mucho en duda las capacidades. Incluso creo que la mayoría de nosotros todavía nos cuesta trabajo estar cercas o convivir mucho o ofrecer un tipo de trabajo a alguien que tiene alguna malformación. Casi siempre nos vamos a observar por la limitante que va a tener y no por lo que sí puede aportar. Que bueno, ahí se han hecho algunas aportaciones o algunos cambios donde dicen ve la oportunidad que tiene, ¿no? Pero es difícil porque para que una personita que tiene algún tipo de malformación, primero tiene que trabajar en su autoestima para que pueda enfrentarse a todo eso que hay afuera y sí le va a afectar, claro que a todos nos afecta cualquier comentario que escuchemos, pero a partir de ahí, pues también tenemos que estar fuerte para ir discerniendo y decir esto no lo escucho, esto no me lo apropio y puedo verlo desde la negligencia o desde la ignorancia que tienen los demás, no desde mi ser. Y a partir de aquí a lo mejor pudiésemos poner en práctica algo que trabajan en la India y por ejemplo ellos utilizan un saludo y en este saludo no es hola, buenos días, buenas tardes, ellos van más allá y ellos dicen saludo a la divinidad que veo en ti. Y este saludo a la divinidad es decirle al mundo y decirse a sí mismo, solo veo ese ser divino y veo todas tus capacidades, tal como te pudiera ver la divinidad, ¿no? Desde lo que nosotros creemos, ya sea Dios, la Virgen, Jehová, que nosotros creemos. Y creo que esa es la parte donde nosotros tenemos que empezar a ver a todos los seres humanos con o sin malformaciones, con alguna limitante o sin ella, desde ese ser que es divino, que es perfecto y que sí, para lo que nosotros hacemos, que pudiésemos decir que estamos completos, pudiésemos hacer y muchos ni lo hacemos, pero es ver eso, ver la esencia, que la esencia no es la que está mal, el cuerpo. El cuerpo es el que tuvo ahí alguna deficiencia, sí, alguna limitante, sí, pero el alma, el espíritu está completo, está sano. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en ver lo que hay dentro de cada ser, para que puedan florecer con todas esas capacidades que tienen. No es nada fácil porque muchas veces también la familia se enfrenta a esas exposiciones de los comentarios, el cómo duele escuchar pues frases que llevan a la alusión de la malformación y pues obviamente eso para la familia duele. Y muchas veces lo que los lleva es a ocultar el tipo de malformación o incluso a que no salgan las personitas si realmente es muy evidente. Y obviamente todo este tipo de situaciones los lleva más al límite de la soledad, al sentirse todavía más excluidos, porque tal vez para nuestros ojos lo que podamos estar viendo a lo mejor puede ser incluso doloroso y eso hace también que no los veamos. Pero no hay que perder de vista que son personitas que sienten, que tienen ilusiones y aquí es donde entra esta parte que si yo estoy ahí como promotora de salud o realmente quiero hacer algo como ser humano, pues lo primero es ver qué pasa conmigo cuando yo estoy viendo esto. Si te veo y
¿qué siento? ¿Qué siento cuando yo te veo? Si es que tú tienes algún tipo de malformación, para que yo pueda trabajar con eso si mi mirada no es desde tu capacidad, si mi mirada puede ir desde el morbo, desde la limitante, desde lo pobrecito o desde el ser humano que eres. Y esa es la parte que tenemos que trabajar mucho en sociedad, porque sí nos gana mucho la parte negativa más que ver la positiva. Y esto es de generaciones que se han venido trabajando, como les comentaba la sesión pasada, donde veíamos cómo hemos ido evolucionando y que todavía nos falta mucho, porque antes estos, pues los mandaban, este tipo de situaciones, decían, son personitas que no van a dar mucho y mejor las mandaban a arrojar al monte. Entonces, tenemos mucho que trabajar en esta situación. Pero también vienen los accidentes cerebrovasculares que nos pueden llevar a una limitante física y aquí es donde tenemos la posibilidad, que podemos padecer nosotros también, de lo que es la trombosis o la embolia o podemos llegar a tener algún tipo de hemorragia. Y quizás a lo mejor hemos conocido a alguien que ha padecido esto y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho. El cerebro es una parte importante. Sin embargo, los accidentes cerebrovasculares muchas veces tienen un impacto en los actos que nosotros hacemos, en esas decisiones o malas decisiones que tomamos y que van afectando a nuestro cerebro. ¿Y qué es esto? Pues muchas veces tiene que ver con esas autoexigencias que vamos por la vida, en donde tengo que hacer más, en donde quiero ser la mejor, en donde puedo rendir más y quiero proponer y estamos ahí haciendo y haciendo y haciendo. Y sin querer, pues, llevamos a tener altos niveles de estrés y pues nos pueden llevar a esto, a tener ahí algún tipo de accidente cerebrovascular. Y uno de los factores predisponentes, o son varios los factores predisponentes que tenemos, pues uno de ellos es el fumar, el hábito del fumar, el colesterol alto, la ingesta de alcohol, pues obviamente en grandes cantidades, el sobrepeso, el estrés, pero no el sano, sino en grandes cantidades de estrés, enfermedades del corazón, la diabetes, una inactividad física, una vida sedentaria, pues padecer de alta presión y a veces también los medicamentos. Entonces, si se fijan, son varios factores que pueden estarnos llevando, pues predisponiendo para tener un accidente cerebrovascular. Y pues obviamente todas este tipo de situaciones nosotros las podemos evitar. Pero pues muchas veces no tomamos conciencia de lo que va a pasar a futuro y también otras veces entra nuestra información que tenemos a nivel de cerebro y puede venir a la mente, mi abuelo, mi tío o alguien, algún amigo, fuma o toda su vida ha fumado y nunca le ha pasado nada. Bueno, pues sí, posiblemente no le ha pasado, sin embargo, no estoy exento de que pueda pasar. Y sobre todo también yo no estoy exenta de que pueda llegar a tener un accidente cardiovascular. Entonces sí necesitamos cuidar mucho nuestro cerebro porque aquí estoy hablando de lo que es a cuestiones del funcionamiento, pero a nivel emocional, todo este tipo de situaciones tiene un ¿para qué? ¿Para qué fumar? ¿El para qué estar tomando tanto alcohol? Pues no está consciente. Sin embargo, va generando un hábito que ese hábito nos puede llevar a un tipo de adicción y esa adicción nos puede venir a alterar todo nuestro organismo y vienen las enfermedades también, y sobre todo porque uno de los orígenes es la enfermedad o la raíz es la parte emocional. Y entonces a nivel emocional, siempre pregúntense, ¿quién es mi enemigo? Y empiecen a ver ahí, ¿quién es mi enemigo? ¿Quiénes son esas personas? Y pónganle nombre que me hacen, pues a lo mejor tener esta iniciativa o este deseo de estar fumando. ¿Quiénes y qué? ¿Cuál es la temática que me lleva a mí a decir, pues empiezo yo a ingerir alcohol? Prefiero ya no a practicar mucha actividad física. Y entonces empezamos a hacer cambios en nuestros estados de hábito
y pues a veces caemos en estos malos hábitos que no favorecen para nada la salud. Y aquí nuevamente, pues la responsabilidad es de nosotros. Ahí pueden estar las ventas de alcohol, droga, tabaco, pero yo soy la única que va a decidir si lo compro, con qué frecuencia lo compro, con qué frecuencia lo consumo y para qué lo consumo. Pero la mayoría de las veces el para qué no está consciente. Y el origen puede venir a través de sentirse solos, de sentirse desesperados, nerviosos, de sentirse incomprendidos, y de ahí viene pues estas malas decisiones. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que tomar en consideración que son muchos factores los que pueden llevarnos a nosotros a tener algún tipo de discapacidad a nivel físico, que entre esto tenemos que tomar en consideración lo que piensa la persona que está padeciendo la limitante. Tenemos que pensar en considerar las expectativas de la familia, los miedos, qué sienten ahora que el familiar tiene esa limitante, cuáles son todos los cambios que se vinieron a dar, porque quizás a hoy tengo que dejar de trabajar para poder cuidar, o quizás no puedo, no tengo esa opción de dejar de trabajar porque soy la única que da el sostén. Y entonces de ahí vienen un montón de situaciones que se tienen que volver a modificar y pues que llevan un tiempo considerable para hacer los ajustes, y que cuando los ajustes tienen que ser, que son obligaciones, pues obviamente nos lleva a sentir una carga emocional de injusticia, de por qué tuvieron que ser así las cosas, y entonces eso también nos puede llevar a nosotros a enfermarnos, nivel de depresión, a tener mucho enojo, a empezar a nosotros a dejar de disfrutar de lo que hay, pero también tenemos que tener en consideración que la ideología social también nos marca. Los que están a nuestro alrededor, qué dicen, cómo nos apoyan ante este nuevo cambio, y sobre todo las instituciones, porque muchas veces tenemos negligencias como personas, pero también en cuestiones de burocracia, que si entra como en el rubro de cuando están haciendo apoyos económicos, que sí califica, que no califica, bajo qué circunstancias, hasta cuándo va a estar ese apoyo. Y bueno, son varias cosas que muchas veces también tenemos que enfrentarnos, y que es una realidad que ahí está, y que otras veces también tiene mucho que ver en la persona que está al cargo para poder dar esa decisión. Trámites burocráticos que tienen que ver mucho en papeleo, es desgastante. Es desgastante, es una energía que se lleva innecesaria para mí, sin embargo, pues tienen que tener justificantes para todo, y ahí muchas veces se lleva toda la fuerza laboral en estar haciendo reportes, porque se pierde de la esencia de lo que realmente se tiene que hacer, porque ya están más preocupados en los reportes que en la atención a la persona, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues muchas veces estamos ahí en estas cuestiones de solicitar recursos, y sí está alguien enfrente a ti pidiendo o haciéndote preguntas, pero pocas veces te está viendo a los ojos, pocas veces está atendiendo realmente a la necesidad. Casi siempre está enfrente a un computador escribiendo, tratando de llenar el papeleo, y después te dan una resolución, ¿no? Si sí o si no. Entonces, pues la gente sí, obviamente entendemos que tiene que ser un proceso burocrático, pero a veces son más cansados de lo que deberían de ser. Pero bueno, esa es una realidad y pues hay que trabajar con lo que hay. Y también pues tiene mucho que ver en la ideología personal, ¿no? Algunas veces también entran nuestros propios juicios de valor, donde decimos, pues es que se lo merecía, pues mira, a ver si ahora cambia, y ahí estamos, ¿no? Incluso muchas veces también decimos, pues es un castigo que Dios le mandó, y a ver si ahora sí toma responsabilidades. Y bueno, ahí estábamos haciendo muchos juicios que pues obviamente la mayoría no son, sino es que todos no entran, no encajan, porque pues quiénes somos para hacer juicios. Sin embargo, los hacemos. Y entonces son muchos factores los que intervienen en cómo se vive una discapacidad.
porque aquí nos vamos a enfrentar, pues, en que quien la padece, como ya les comentaba, va a depender en qué momento se adquirió. De eso va a depender el impacto emocional que va a tener. De eso va a depender también los ajustes, porque va a tener que hacer muchos ajustes de ahora, como sí, no tengo esto, pero lo que sí tengo, cómo hacerlo. Y pues ahí nos han demostrado que viene mucho la creatividad y empiezan ellos a desenvolverse con lo que hay. Porque el cuerpo es sabio y te dice, mira, si no tienes tus manos, pues lo puedes aprender con tus pies. Y empiezan a hacerlo, ¿no? Incluso pues ya también nos han demostrado personas que no tienen pies y manos, pero tienen cerebro. Y el cerebro los lleva a eso, pues a seguir avanzando con lo que sí hay, pero obviamente requieren de apoyos. La familia, el impacto que va a tener, pues también va a depender de qué tanta limitante va a tener. Porque cuando es una limitante, pues digamos, menor, en ese sentido, pues no va a ser tanta la carga que uno siente a nivel emocional y a nivel físico, porque como familia también es cansado físicamente, es cansado emocionalmente, porque yo también tengo a mis propios miedos de que hoy quizás no sé cómo hacerlo, porque a la hora que te veo deprimido y porque quiero que le eches ganas y ahí estoy, ¿no? Tratando de animarte, pero quizá del otro todavía está en un proceso de no aceptación y pues también lleva eso al desgaste emocional por yo querer que tú veas que todavía tienen muchas cosas, pero mientras nos ponemos en sintonía, pues es cansado y desgastante. Entonces son muchas cosas las que intervienen ahí para que se vayan haciendo equilibrios en tanto de que padece la limitante como la familia, que después ya que llegamos a un equilibrio, ahora es enfréntate a la sociedad, ¿no? A las estructuras, el que hoy quiero salir, pero pues a lo mejor ni siquiera tengo un vehículo adecuado para transportarte o porque quizá tengo que salir, pero ¿con quién te dejo? Y entonces ahí vienen las limitantes, ¿no? O sí, te puedo llevar conmigo, pero pues a la hora de estar en el proceso de convivir en la calle, pues nos enfrentamos con que las estructuras, pues a lo mejor no son las suficientes, no hay rampas, no hay lugares donde sentarte, en fin, son muchas cosas que a veces los edificios son pensados para las personas que no tienen muchas limitantes, por lo menos a nivel físico. Y pues obviamente cuando se enfrenta una persona con una limitante física, pues viene esta situación, ¿no? Ahora tiene que tener un doble esfuerzo, lo que viene nuevamente a contactar con una frustración. Y lo que pues se lleva avanzado a nivel de familia, pues a nivel externo, pues también se tiene que trabajar porque pues es eso, enfrentarnos con todas esas limitantes que hay y no nada más de la estructura, sino a veces de las propias negligencias de los demás. Y pues bueno, ¿no? Y aquí algo tan sencillo que ocurrió y que yo decía, mira, o sea, por una situación que ni el caso, se las voy a platicar para que me pueda explicar. Estaba en el banco, pero en el banco ahora ya, por lo menos en uno de los de San Luis, te ponen una ficha, ¿no? Te dan un horario, vas en la mañana por la ficha y luego te dan el horario que tú decides que puedes ir. Entonces llegué 20 minutos antes y me dijo, no puedes pasar hasta que sea tu hora. Ah, ok, pues ya me quedé ahí. Atrás de mí viene otra persona, tercera edad, venía acompañada con alguien y tenía la misma hora que yo, la hora que iba a entrar. Entonces la muchacha le dice, ¿qué horario tiene? Ya le dice, no, tiene que esperarse, todavía no la podemos pasar. Bueno, pues ya la señora ahí se esperó, pues obviamente lleva bastón, no puede permanecer mucho de pie. Y ella preguntó, ¿no hay una silla? No, señora, no se pueden sacar las sillas. ¿Pero quién dijo que no? Es una persona que tiene una necesidad, o sea, nada más porque así dicen aquí que no se puede sacar una silla. Es humanidad, no va a pasar nada con que yo saque una silla. Entonces son esas cosas que a veces son tan sencillas y que sí causan, por lo menos en ese momento me causó frustración. Digo, no va a pasar nada. Que le saquen una silla a la señora, ya que si no la quieren pasar, porque realmente no había tanta gente.
Pero bueno, la señora sí empezó a moverse, quien iba con ella y le dijo, pues es que mi mamá no puede permanecer mucho de pie, y allá por alguien se apiadó y dijo, ok señora, pásele para que la atienda. Y pues el otro ya me miró y dijo, bueno, si la pasé ella, pues usted también, ¿no? Pero como esa tenemos muchas situaciones que son por una idea que se puede ajustar y que no va a pasar nada. Pero ahí estamos con esas aferraciones que no somos flexibles, cuando ahí es donde tiene que entrar la conciencia y decir, bueno, pues no va a pasar nada realmente. Hay cosas que sí valen la pena, a lo mejor ser más estrictos, pero hay otras que tienen que ver con la humanidad. Y ahí es donde digo, nos volvemos nuevamente sobreexigentes, fríos, distantes, y eso es lo que hace que la sociedad se vuelva limitante, esas pequeñas acciones que lastiman. Y entonces nuevamente es que la persona que tiene cierta limitante es volver a enfrentarse con todas esas negligencias que tenemos en la sociedad por la falta de información, y que ellos tienen una gran labor, que es educarnos desde cómo sí se puede hacer, pero también hay que enseñarlos a ellos a que se vale que sean nuestros grandes maestros para decirnos cómo y qué necesitan. Y después de todo eso, pues también nos tenemos que enfrentar, si tú estás en la parte del sector salud, en cualquier área, pero del sector salud, y tienes que acompañar a una persona con una limitante física, pues ¿qué va a pasar? Pues te tienes que enfrentar a la familia o a las ideologías de la familia, tienes que trabajar con la ideología de la familia, la ideología de la persona que padece la limitante, de la ideología de la propia empresa donde trabajas y la ideología propia. Entonces son muchas cosas ahí que a veces también se contraponen. Tú puedes pensar una cosa, la empresa puede pensar otra, y ahí es donde vienen ciertos conflictos. Entonces se va complicando el manejo de este tipo de situaciones. Y entonces, ¿cómo vive una persona con una discapacidad física en estos tiempos del COVID? Bueno, pues realmente no hay mucho cambio, porque al final se tienen que ajustar a las propias lineamientos de cada lugar en donde asistimos. Sin embargo, las personas que no tienen la posibilidad de que las estén trasladando de un lado a otro, o que así ha venido su estilo de vida, estar mucho tiempo o permanecer más tiempo en casa, pues obviamente no les afectó tanto el confinamiento, porque ya era algo cotidiano que ellos trabajaban. Entonces el confinamiento no les afecta. Las personitas que salían, pues sí, a lo mejor ahí viene la afectación, pero muchas veces va a depender de cómo se lleve todos los demás. Entonces, las personas que no salían, que venían con ese hábito de estar en casa, pues no les afectó mucho. Sin embargo, la afectación puede estar a través del resultado de cómo lo sobrellevaron las personas que estaban a su alrededor. Y entonces la afectación la viven a través de la afectación del otro. No es una afectación directa, es una afectación secundaria por la emoción que les causa a todos los demás. Ya los que sí salían, pues se tienen que enfrentar nuevamente a todos estos ajustes, como nosotros nos tenemos que enfrentar, donde a veces también tenemos estas situaciones de negligencias, de que pues algunos se atienden en el sentido de las medidas de prevención, otros no hacen caso, y pues igual tienen un riesgo ahí. Y qué bueno fuera que nosotros pudiésemos ir al parque, y aquí, por lo menos en San Luis no hay, en Arizona no sé, ojalá que sí haya uno que otro parque que tenga algún tipo de juegos como esto, porque esa sería la propuesta. Imagínense nosotros en donde estemos, poder llevar a una persona que tiene una limitante física, pues a un parque, y que no nada más es ver cómo los demás se divierten, sino que sean participativos en ese sentido, y que ellos puedan disfrutar también de esa sensación de subirte a un sub y baja, de mecerte, de estar en ese columpio, o de estar en este otro juego en donde se dan vueltas. Obviamente todo eso cambia, pero para eso tuvo que haber una iniciativa de alguien que dice, bueno, ¿por qué? En lugar de decir, ellos no pueden, a ver
cómo sí se puede. Entonces, ¿qué se hacen? Pues las adecuaciones necesarias para que sean seguras y sobre todo para que con lo que hay puedan ellos divertirse. Y esta sería la propuesta. Imagínense en donde estemos que haya parques con estos juegos también. Pues obviamente estaríamos haciendo mayor integración de las personas con esta situación de limitante física. Y bueno, uno de los objetivos o qué podemos hacer, pues primero es tomar en cuenta qué es lo que sí quiero hacer. El objetivo que se ha venido manejando con lo que es los derechos de las personas con una discapacidad física es que ayudemos a una persona para mejorar el funcionamiento del individuo en todos los contextos. Esto es buscar qué se necesita, qué cambios se tienen que hacer para que puedan estar en los parques, en los cines y en cualquier lugar como cualquier otra persona. También hay que gestionar los recursos y estrategias cuyo propósito es promover el desarrollo, la educación, el bienestar que tiene que ver con eso, con que todas las estructuras favorezcan para que estén bien. Y este realmente sería uno de los objetivos que hay que tener en cuenta cuando queremos apoyar a una persona que tiene una discapacidad física. Pero lo más importante es que cada que ustedes se enfrenten a una situación es ver al otro como persona, para que puedan escuchar, sentir, conocerlo, porque también tienen gustos, porque son como nosotros. Y eso es lo importante, verlos como personas, porque lo que tenemos en común con esta situación, si lo vemos en esa imagen, ¿qué tienen en común esas 4 imágenes? Pues que somos personas. ¿Qué más tienen en común? Que sentimos, que tenemos ilusiones, que pensamos, que estamos ahí en un mismo lugar que es el universo, que lo compartimos y que lo que haga uno afecta al otro. Esa es lo que nosotros tenemos en común. Y eso es lo que tenemos que nosotros siempre anteponer, que somos personas. No nos hace ni mejor ni peor, que somos iguales. Sin embargo, sí tenemos que considerar en ayudar al bienestar. Y que es eso, favorecer para que estén lo más cómodamente posible. Entonces hay que recordar, primero, pues eso, que somos personas, pero primero atenderse a nosotros, ¿no? Nosotros mismos. Yo soy una persona que tiene necesidades, que me enojo, que me frustro, que la riego, sí, mucho, que tengo mucho que aprender, sí, que tengo mis propias limitantes, sí, y entonces tengo que considerar todo eso para que a partir de ahí yo también escuche mi cuerpo, escuche mis emociones, identifique qué necesito yo trabajar para poder ayudar a los demás. Que tengo mis propias limitantes, pero que también me enfrento a limitantes de los otros, que no todos van a comulgar con mi ideología, pero eso tampoco significa que voy a descalificar la ideología de los demás, sino hay que encontrar el punto que nos une para poder avanzar a la meta que tengamos en común. Trabajar en lo que nos apasione. Muchas veces cuando estamos en un proceso de acompañamiento con las personas, a nivel emocional, también sufrimos desgaste. Se le llama desgaste profesional por empatía, porque queremos hacer más y muchas veces nos quedamos con el dolor de los otros. Sentimos muchas veces también ese dolor, tal vez no es la misma intensidad, pero nos duele el dolor. Tal vez me quedo muchas veces también con la frustración de no poder haber hecho más o de que quizá hubiera podido hacer algo más y no lo hice. Sin embargo, en ese justo momento creo que cada quien actúa de la mejor manera. Quizás en otro contexto o después lo analizas, sí, pero en ese justo momento lo actuamos como podemos. Y ahí es donde también tenemos que ser benévolos con nosotros mismos, no en el sentido de conformismo, sino en el sentido de, en ese justo momento así lo hice como podía, pero quizá en otro momento
puedo ser reflexiva y hacerlo diferente. Y partir también desde el ejemplo. Algo que yo me he dado cuenta, que por ejemplo, dos personas, imagínense dos personas. Una de ellas acude a un proceso de psicoterapia, lo ha vivido, ha experimentado los beneficios y entonces ella sugiere a alguien que sabe que lo necesita o que por lo menos desde su percepción le sugiere atiéndete, busca ayuda en la parte emocional. Otra persona que no ha entrado en un proceso de psicoterapia, que tal vez ha escuchado que existen, que ahí están y que se puede beneficiar y conoce toda la información, pero nunca ha asistido a un proceso de psicoterapia o con un psicólogo. Y conoce a alguien que desde la percepción y su información que tiene le dice, ocupas ayuda, tienes que ir. De estas dos personas, ¿quién creen que es la que más va a convencer al otro de que se puede pedir ayuda, que se vale pedir ayuda y sobre todo que se puede adquirir el beneficio? Si son dos personas que están viendo una necesidad, ¿quién sería? Yo creo que el que más te va a convencer es quien ya lo experimentó. Y quien ya lo experimentó y quien tomó responsabilidad y quien dijo, mira, sí, fue tal vez en algunos momentos un proceso doloroso, sin embargo yo también puse de mi parte y empieza a explicarte, pues esa persona va a decir, bueno, tú ya sabes o tú ya experimentaste eso y sé porque lo veo, porque veo cambios y entonces dice, sí, sí voy. Pero quien nunca lo ha hecho, pues se queda hasta ahí porque no va a poder dar más información, porque realmente no está predicando con el ejemplo. Y eso hace la diferencia para que nosotros queramos decirle a alguien más, busca ayuda. Tenemos que atender nosotros nuestras necesidades. Alguien me preguntaba, no sé cómo le haces tú, porque estás trabajando con personas que tienen diferentes situaciones. Pues, ¿qué hago yo? Pues también acudo a psicoterapia, también pongo en práctica lo que les he compartido, otras cosas que me han enseñado y también acepto que en algunos momentos puedo entrar en rebeldía y digo, hoy no lo quiero hacer, el ejercicio, hoy no quiero atenderme y también lo puedo hacer y también quizá lo he hecho en algún momento, pero al rato vuelvo a recapacitar y digo, no, pues sí me han servido los ejercicios, los voy a hacer. Cuando me funcionan, cuando no me funcionan, pues depende la actitud que yo tome para cuando veo los resultados. Y al final hago mi análisis y digo, sí, mi actitud aquí fue mala, no tenía ánimos de hacerlo, de plano yo misma me saboteé, pues no tuve el resultado. Aquí sí, tuve el ánimo, la actitud, me comprometí, lo hice como era, pues el resultado fue positivo. Es lo mismo. Toma conciencia de eso para que podamos nosotros ayudar a los demás. Yo no puedo ayudar a alguien si yo mismo no acepto la ayuda. Entonces tengo que tomar en consideración eso. También es importante que me permita siempre tener claro cuál es mi objetivo en esa área de trabajo donde yo estoy. Y cuando yo ya estoy viendo que no me siento cómoda en ese lugar, también es importante reflexionar, ¿qué me está llevando a esto? Porque muchas veces no nada más es la situación a nivel de ambiente de trabajo, sino también es la situación del ambiente laboral. Y muchas otras cosas son situaciones que traigo desde la infancia o desde tiempo atrás que no he trabajado y que a veces se reflejan en este tipo de situaciones. Bueno, entonces ya para ir finalizando, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si se enfrentaran con este tipo de situación? Llega esta persona de sexo femenino, 36 años, ¿a qué atenderían? Si estamos hablando de algunas temáticas, soltería, diabetes, embarazo, hermano dependiente, malformaciones genéticas, de bajos recursos y antecedentes de maltrato. Son 7 cosas. ¿Cuál sería la importante? ¿Cuál atenderían? De que sea de sexo femenino, a lo mejor los feministas pues entrarían en esa parte de está soltera, pobrecita, y está esperando bebé y es de bajos recursos, hay que buscarle ayuda. Pues a lo mejor algunas personas dicen, no es lo trascendente,
Quizá lo trascendente es la diabetes porque está embarazada y quizá de ahí podemos empezar a gestionar que puede haber ciertas situaciones en el embarazo, pero bueno, está controlada, a lo mejor no es tan importante. Y luego decimos, vive con el hermano, es dependiente al alcohol, o algunas veces le decimos alcohólico, entonces es alcohólico y es de bajos recursos, pues ha de estar estresada. A lo mejor también decimos, no, pero tiene antecedentes de malformaciones, bueno, quizá el bebé venga mal por el antecedente que tiene, más la diabetes, más el estrés que el hermano le causa, más aparte que no tiene recursos y que tiene, pues a lo mejor hasta le puedo decir que baja autoestima porque se dejaba golpear. ¿Cómo le hago entonces? ¿Por dónde empiezo? O quizá tengo que atender la baja autoestima porque se dejaba golpear. Y si trabajo eso, a lo mejor ya no va a conseguir parejas golpeadoras. ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces son un montón de cosas que nosotros nos podemos hacer el análisis, pero ojalá que ustedes se hayan respondido qué hacer. Y creo, y no lo dudo que sí lo hagan, porque ustedes trabajan en eso con personas, por lo menos creo que la mayoría. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? Y partir de ahí, porque son varias situaciones, a partir de ahí tenemos que tener una escucha activa, realmente tener claro la solicitud que nos están pidiendo, porque a lo mejor ni siquiera es la diabetes, ni siquiera es el embarazo, y a lo mejor nada de esto es, simplemente es un miedo o simplemente quiero que me escuches. Entonces tenemos que tener claro qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo si lo que nos están pidiendo está dentro de lo que podemos hacer o si yo tengo que canalizar. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar mucho, pues, mis antecedentes, mi parte emocional, puede salir mi parte sobreprotectora o protectora, puede salir esta parte de el querer ayudar. O sea, venía a la mente el superhéroe o la superwoman, pero por ahí puede estar. Entonces son varias cosas que entran en esta circunstancia y ya no nada más es una sola, es lo que yo voy sintiendo, lo que el otro está sintiendo, la necesidad del otro, la necesidad que yo creo que es, las prioridades que el otro pongan. Y algo que siempre nos va a ayudar es eso, preguntar y tener claro qué necesita el otro, pero muchas veces el otro ni siquiera tiene claro qué quiere. Y ahí es donde quizá tenemos que ayudar a que vaya clarificando para yo poder saber si sí está en mis manos, sobre todo cuando estoy en una dependencia, si entra en el rubro del apoyo que puedo dar, porque a lo mejor digo, sí, sí puedo darlo, pero quizás no entra el recurso de la dependencia y a lo mejor yo la contacto por fuera, pero ya puede verse no ético y entonces ahí entramos en algunas circunstancias. Entonces también eso tenemos que identificar claro que sí, hasta dónde sí, para nosotros poder ayudar. Y si en la parte emocional, muchas veces no puedo dejar o puedo decir hasta aquí ya no me va a afectar. Pues sí nos afecta, somos seres humanos y me duele el dolor del otro y vivo la impotencia del otro, sí, son frecuencias, las sentimos y ahí estamos. Entonces, en esa situación, también es importante mostrar nuestra parte humana. Por ahí alguien decía, es que si me están platicando y ella está llorando y de repente me dan ganas de llorar, me han dicho que no puedo llorar. Por ejemplo, en la parte de mi formación cognitivo-conductual decía, no, pues no puedes llorar, tú dile cómo hacerle. Ya en la parte humanista dice, espérate, pues eres humano, estás contactando y quizá lo que tú sientes es en sintonía de lo que siente el otro y es un área de oportunidad para trabajar. Entonces yo creo que sí puede ser un área de oportunidad y que el llanto, si se me salen las lágrimas porque estoy contactando con el otro, pues es eso, habla de que estoy siendo humana, de que estoy sintiendo el dolor del otro y que si se me sale la lágrima y me lo permito que el otro me vea, es decir, mira, yo también soy humano como tú, yo también siento y tal vez
estoy en esa sintonía y puedo ver de qué manera te ayudo. Pero si estoy toda fría y así como tú, pues hasta la emoción te corta, y ahí es donde también tenemos que empezar a trabajar. El llanto no es malo. El llanto nos favorece para sacar todo el dolor a nivel emocional, a nivel del alma. Entonces, permítanse, que quizás no se sientan cómodas porque no quieren que los vean, que la cara se les hace fea, que expresiones o rasgos que podemos mostrar y que digo, no, me van a ver más fea de lo que soy. Bueno, si no me siento cómoda, pues tampoco es que tenga que. Es a una situación donde yo me permita, en donde yo me sienta cómoda, pero quizás también es una área de que la puedo trasladar a cómo yo demuestro mis emociones, no nada más en mi trabajo, quizás con mis amigos, quizá en mi hogar. ¿Qué le estoy enseñando yo a mis hijos? Porque esto también es donde viene el área de oportunidad para que evitemos que las enfermedades a nivel emocional aumenten. Y ahí es donde vienen los desbloqueos, porque si yo me permito hablar de lo que siento, solo es eso, estoy hablando de lo que siento, no estoy responsabilizando a nadie, simplemente me responsabilizo a mí de mis emociones, empiezo a trabajar con lo que necesita mi emoción o qué necesito para atender a mi emoción, siempre considerando que las emociones son naturales, que son producto de algo, que son breves, y el asunto son los sentimientos cuando ya se alargan y que me vivo en un estado permanente de esa emoción. Y ahí es donde sí, ya viene posiblemente la patología, porque ya quedé en un estado permanente que no necesariamente es lo sano. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y pasamos a las preguntas. No sé qué preguntas tengan ahí con Kenia. Hola Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por esta información tan importante que nos acabas de compartir hoy. Y sí, sí tenemos aquí algunas preguntitas. La primera te la voy a leer. Dice, he visto personas que tienen cáncer o tuvieron o padecieron, el cual causaba problemas en su trabajo. He visto que a veces, aún con cartas médicas en sus trabajos, no los apoyan. Si usan el término de depresión, lo usan sus jefes como en su contra. ¿Qué ley o qué tipo de apoyo se puede dar? Híjole, en cuestiones de ley sí me declaro neófita, no sé mucho de leyes, ahí sí tendríamos que consultar con el especialista. Creo que ahí lo que nos habla es de tal vez un poco de insensibilidad, sin embargo, pues no hay mucha injerencia que a veces podamos tener, pero lo que sí puede hacer esa persona es meditar si realmente vale la pena dejar su esfuerzo, su tiempo en un lugar que no es valorado. Porque creo que esa es la única decisión que pudiese tomar. Es una situación que es muy difícil en las personas que han padecido por algún tipo de cáncer, porque tienen que volver a reestructurar muchas cosas, tienen que volverse a encontrar consigo mismas y todavía encontrarse con estas negligencias, pues sí es doloroso, pero pues muchas veces son limitantes que no están en nuestras manos. Solo tomar la decisión de si vale la pena seguir aquí o prefiero no estar aquí. Muchas gracias. Sí, también creo que dependiendo las leyes, pues varían también, ¿no? Sería difícil darle a una persona también un consejo acerca de eso porque varía, depende del país, depende del estado y varía de muchas cosas. Así que ya sería muy personal de esta persona que está preguntando investigar en la región en la que esa persona vive. Muchas gracias, Sandra. Así es. Dices, Sandra, ¿cómo podemos ayudar a un joven que a sus 29 años tuvo un accidente en el trabajo en el cual tuvo un fuerte golpe en la cabeza? Duró muchos meses en coma y lo daban por perdido. Milagrosamente despertó, pero quedó con limitaciones. Lo comenzaron a llevar con un psicólogo, traumatólogo y quiropráctico, pero él no se ve nada motivado. ¿Cómo lo podría yo motivar sin que lo lastime o lo agreda por mi imprudencia? Pues mira, más que motivarlo, porque realmente cuando hablamos de motivación, hay dos tipos de motivación, una que es intrínseca y otra es extrínseca, lo que tiene que ver con las motivaciones que yo misma me puedo dar y las que me pueden dar por fuera.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero motivar a alguien, pues quizá puedo llevar algo que le guste, que yo sé que le apasiona. Si yo conozco que le gusta cierto cantante o tiene cierta afición a algo, pues quizá yo puedo acompañarle con eso, ¿no? Con este acompañamiento de llevarle a ese disco o algo que haya salido de ese cantante o de esa temática que le gusta. Pero esa sería una motivación externa. Pero ya a nivel personal, ya lo tendría que trabajar el joven, porque quizá él también todavía esté atravesando por algo que se le llama estrés postraumático, y el estrés postraumático sí tiene que ser trabajado en específico por un especialista que maneje lo que se le llama desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular. Porque no todos los psicólogos tienen ese conocimiento. Y ¿qué es lo que sucede? Sí lo van a ayudar, pero van a tardar mucho más y no necesariamente va a atender a la necesidad. Entonces, sí, ahí la sugerencia es que quizás preguntar con el especialista que lo está atendiendo si conoce este tipo de forma de trabajo, y si no, pues a lo mejor buscar esa alternativa. Y lo otro siempre es preguntarle al joven qué necesitas, cómo lo necesitas y si es que yo puedo ayudar en algo. Les comparto una situación a nivel personal. Yo sé que puedo hacer algo en cuestiones del conocimiento que yo tengo por la situación que está pasando la familia. Una situación complicada a nivel de salud. Entonces, yo hablé con mi familiar que tiene la enfermedad y le dije, mira, aquí estoy, si quieres te puedo acompañar. Tengo limitantes, hay algunas cosas que no puedo hacer, pero hay unas cosas que sí puedo hacer, y a la familia también le comenté. Yo sé quiénes pueden entrar en una crisis emocional, lo identifico, pero no puedo hacer mucho si el otro no me lo permite. Entonces ahí lo único que yo estaba en mis manos es decirles, aquí estoy, si alguien ocupa el apoyo, me lo puede pedir, y si no, buscamos quien les ayude. Y si identifican esto, esto y esto, es que necesitan la ayuda, hasta ahí. Pero no puedo ir y decirte, oye, tú, mira, te tienes que sentar porque, no, ya te lo dejé saber, ahora tú haz tu parte, que es tu responsabilidad. Mi parte fue informarte, decirte, orientarte, y si tú me buscas, pues buscamos la ayuda o veo si yo te puedo ayudar. Pero hasta ahí ya no puedo. Y me va a doler cuando entre en crisis, sí me va a doler. Pero tengo que confiar que es a la necesidad, a cuando el otro se sienta listo y no es a cuando yo quiera. Muchas gracias. Tenemos aquí un comentario que a lo mejor también puede ser una pregunta en ella. Dice, mi hijo desde muy pequeño presentó limitaciones de habla. En el jardín de niños me recomendaron que lo llevara al Centro de Atención Múltiple, CAM, y ahí me lo diagnosticaron síndrome de autismo Asperger. Y sí, en todo el tiempo en la escuela sufrió un bullying bastante fuerte, que hoy a sus 18 años no quiere socializar con la gente, solo con la familia. Bueno, pues ahí, pues obviamente es de a poco, porque imagínate, si ya te expusieron mucho tiempo, pues es difícil que te sientas cómodamente, ¿no? Pero pues a lo mejor ese es el área de oportunidad de poco a poco irle invitando a la persona que si quiere ir socializando, pero no obligarlos. Ese es su tiempo, y siempre empezar de menos a más y preguntarle, ¿quieres o no quieres? Porque muchas veces es la necesidad de la mamá o del adulto de que estén ahí socializando, pero pues a veces uno quiere la soledad de su casa, ¿no? Quiere disfrutar y lo disfruta. Otras personas no, somos diferentes. Entonces, para no equivocarnos, siempre hay que preguntarle, ¿cómo te sientes tú? Porque si te dicen, no, pues es que sí quisiera tener más amiguitos, bueno, entonces ya te está diciendo, necesitamos hacer algo para que tenga amiguitos. Y ya en necesitar vienen la parte de habilitarlos del cómo hacerlo. Porque muchos es que no quiera, es que no sé cómo entablar una conversación, es que no sé cómo empezar a jugar con el otro niño. O incluso el otro niño, muchas veces yo me enfrento con niños que están físicamente completos y que dicen, ¿y cómo le hago para jugar con la pelota si no tiene un pie? O luego las mamás dicen, pero ¿cómo se te ocurre invitarlo si estás viendo que no tiene el pie?
Bueno, pues sí, pero si cuando son más chiquitos ellos ven de qué manera juegan, ¿no? Ellos son creativos y empiezan a ver cómo hacerlo. Pero ya cuando vamos creciendo es donde vienen las limitantes y ya es donde dice, ¿cómo se te ocurrió? Pues entonces ahora pregunta, ¿cómo sí lo hacemos o qué quieres jugar? Y ya entonces yo veré si me adecuo, porque casi siempre estamos esperando que el otro se adecue a mi necesidad en lugar de yo adecuarme o encontrar ese punto en común para que nos hagamos lo que nos gusta a los dos. Sandra, y ese comentario que acabas de hacer ahorita me lleva a lo mejor a una pregunta a mí. ¿Qué podemos hacer como papás si vemos el lado contrario? Si estamos viendo que nuestros hijos son los que están haciendo bullying a una persona que tiene una capacidad diferente. ¿Qué se puede hacer porque hay veces que los niños pueden ser niños y en su inocencia de decir las cosas así, a lo mejor y no lo están haciendo ni con maldad, pero pues sí lastiman a los otros niños. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Bueno, pues primero identificar con qué intención lo está haciendo, ¿no? Si es una intención de fregar al otro o es porque no, pues no tenía la intención y que se le salió, fue espontáneo. Entonces, primero es identificar eso nosotros como papás para poder decir, necesito tener acción o simplemente es una plática donde yo lo llevo a que reflexione. Y a partir de aquí también analizar cómo es mi comunicación que yo tengo con mi hijo, porque hay algunas familias que sí practican la comunicación en doble sentido, que son muy sarcásticos, en donde le ponen sobrenombres y ahí están también practicando pues el bullying, se están burlando de los demás. Y eso es lo que a mí me tiene que llevar a reflexionar. A ver, ya me dijeron que mi hijo le dijo fulanito o le dijo una expresión negativa, ¿no? Que yo sé que no sería la mejor. Entonces yo ya analizo todo el contexto, empiezo a averiguar con qué frecuencia lo hace, si es su amiguito, si estaba enojado, qué pasó, porque también yo tengo que ver que muchas veces cuando alguien que con intención está practicando bullying tiene mucha frustración y muy posiblemente también se han hecho estudios que revelan que viene de que alguien más les hizo a él o que en casa también practican y entonces el joven viene y lo replica. Dice, allá me hacen, pues yo vengo a ver aquí con quién y lo están replicando. Entonces ahí van repitiendo lo mismo. Entonces lo primero es, si ya eres tú adulto y estás identificando esto como mamá, como papá, como el cuidador, empieza a analizar todos los contextos para que puedas determinar si fue una única ocasión, si no llevaba ninguna intención y entonces ahí llevo la oportunidad para la reflexión. Si ya me di cuenta que es frecuente, ¿qué está pasando en casa? ¿O quién le está haciendo bullying a mi hijo? ¿O cuál es el enojo que tiene mi hijo? ¿Con quién está enojado? Y entonces empiezo yo a practicar nuevas formas de comunicación. En lugar de estarte viendo todo lo que no tienes y hablarte de una manera despectiva, pues quizá hoy le enseño a mi hijo a que hable de una manera más educada, a que vea esta parte positiva y que se centre en eso, en lo que sí es bonito de los demás y no en lo que les falta. Muchas gracias. Tenemos aquí también una que dice, bueno, aquí no sé cómo lo podemos hilar, pero no sé si se refiere a una persona que tiene una capacidad diferente porque dice, ¿qué hacer si en mi trabajo hay una persona muy directa al hablar? Siento que no hay respeto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero es, quizás yo no le voy a poder hacer que la otra cambie. Quizás lo único que me toca a mí es ver cómo yo lo interpreto, esa forma de la otra de expresar y a partir de ahí responsabilizarme de eso, cambiarle la intención y a lo mejor hoy simplemente lo veo como es una forma de ella o de él de expresarse, pero no lo llevo a una connotación de se quiere imponer, me quiere hacer ver menos, porque a la hora que yo interpreto eso es donde sí puede venir la parte emocional, donde me quedo enojada, frustrada y donde ya no escuché porque actué desde el sentir. Y acuérdense que cuando el cerebro se siente amenazado, ¿qué hace? Se pone a la defensiva, pero ya no permite que escuchemos activamente ni que pensemos activamente.
Pues ya creo que tenemos, aquí tenemos un comentario que se me parece muy importante. Dice, hay ocasiones donde los papás nos perdemos entre las recomendaciones y la frustración. Creo que a lo mejor alguna vez nos ha pasado eso a todos, que perdemos la paciencia o pues como dice ahí, no, la frustración nos llega a ganar en algunos momentos. Sí, somos seres humanos, pues esos, somos seres que estamos en proceso de aprendizaje. La cuestión es que tomemos conciencia con qué frecuencia me gana la frustración, porque quizás si me gana con mucha frecuencia y más aparte de que me gane la frustración, actúo de manera violenta, pues quizás ese es el problema, ¿no? No es tanto la frustración, es qué estoy haciendo, cómo la estoy demostrando con los demás. Porque si me lleva a actuar de forma violenta, entonces yo ya tengo que atender algo. Porque esta frustración yo la estoy magnificando a mi contexto y sin querer estoy hiriendo a los demás. Pero cuando yo ya atendí, dije, ok, sí, me sentí frustrada, como lo que les comentaba que me pasó en el banco. Sí, en ese momento me sentí frustrada porque dije, ay, ¿cómo no sacan una silla? Yo ya me hubiera metido a sacarla, pero estaban amarradas, pues entonces no pude. Pero bueno, pues sí, pero ahí quedó, pues. Ahí quedó y es donde, pues me sirvió ahorita para platicarles, porque si no hubiera vivido eso, no les hubiera podido platicar la experiencia. Pero acuérdense que la vida se vive mejor con una actitud más positiva y todas esas circunstancias difíciles creo que las tendremos que ver como áreas de oportunidad para aprender, para poner en práctica lo que sabemos, para tratar de ser mejores. Y de lo que les hablaba de esta cultura en India, donde practican mucho y sobre todo que ven a todos los seres humanos como con esa divinidad y dan gracias. Creo que también tenemos que aprender un poco de eso. Y ellos nos llevan a reflexionar y dicen, todos los hombres son tus propios maestros. Entonces, cada personita con la que nos topamos y que nos genera frustración, enojo, cansancio, desilusión, pues algo tenemos que aprender. Pero si nada más nos quedamos con la frustración y no lo llevé al siguiente paso, bueno, pues ahí sí, si yo no quiero, ahí me quedo atorada y ya nadie me saca. Pero si yo me voy al siguiente nivel y digo, no, pues a ver, voy a aprender, eso hace la diferencia. Porque muchas veces nos quedamos con el que, pues no se pudo y no se pudo. Y digo, ¿es frustrante? Sí, pero ¿qué hacemos? Entonces, al final hay que hacer adecuaciones porque te pueden llevar energía innecesaria en querer que las cosas sean como tú quieres. Y cuando no se dan, pues dices, ¿para qué me canso? Mejor trabajo con lo que hay, ¿no? Entonces, pues así hay que hacerle, trabajar con lo que hay, porque luego queremos que los demás, que la mamá haga cambios, que mi jefe haga cambios y que todos los demás cambien, pero yo sigo en las mismas. Muchas gracias, Sandra. Ya se nos acabaron las preguntas. Y lo que sí tenemos son muchos comentarios dándote las gracias, diciendo muy interesante el tema, que cada día aprendemos algo más contigo, que siempre estamos muy agradecidos contigo, dicen, por toda la información que nos traes, porque siempre aprenden siempre aprenden algo nuevo. Y lo mismo de parte de nosotras, muchísimas gracias. Creo que tienes por ahí tu frase, te dejo para que nos la compartas, porque siempre me encanta también cada frase que nos das, siempre bien, muy, con un mensaje muy, muy importante y muy fuerte. Ok, pues Nick, qué mejor que él, que no sé si han visto algunos videos, pero pues es un gran motivador porque él predica con el ejemplo, a pesar de que no tiene brazos ni pies, dijo él algo que es muy importante y que es la cabeza, el pensamiento, y que a partir de ahí, él también sufrió bullying, tuvo pensamientos suicidas y muchas veces se enfrentó a mucho enojo, frustración, pero al final tomó conciencia de todo eso, tomó fuerza, encaminó su fuerza y ahora es quien es. De hecho, él dice, nunca me veía casado ni teniendo hijos. Hoy está casado, tiene hijos y es exitoso. Entonces, él dice, el miedo es la más grande discapacidad de todas. Y creo que es verdad. El miedo, y sobre todo porque viene generado de ideas erróneas. Entonces, pues qué mejor que terminar con él y quedarnos con eso. Hay que enfrentar los miedos, ¿no?
muy difícil a veces, muy difícil en ocasiones enfrentar los miedos que tenemos nosotros mismos o que quizá tenemos tantos años viviendo con esos miedos y venir a cambiarlos así de repente es difícil, pero sí se puede. Y tenemos personas ahí como ellas con el ejemplo que nos pueden pues, o que nos motivan a hacer ese tipo de cambios siempre. Sandra, muchísimas gracias por esta información, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y los esperamos la semana que viene a la misma hora. También recordarles que mañana vamos a tener otro, y ahí por ahí estuvieron recibiendo el flyer, mañana a las 12 de mediodía vamos a tener uno especialmente pues, para promotoras sobre todo, pero ya saben que todos son bienvenidos a nuestros talleres virtuales. Los esperamos y también estamos teniendo uno los viernes que es sobre la salud mental para jóvenes, muy importante si quieren conectar a sus hijos, si tienen adolescentes, jóvenes o ustedes como papás también se pueden estar conectando porque tenemos muy buena información también. Así que muchas gracias, que tengan una bonita semana. Igualmente, un abrazote, cuídense.